Dios les bendiga en esta hermosa noche que nos ha regalado el Dios Todopoderoso. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conecten a esta hora a través, ¿verdad?, de Mi Porción Radio TV, Roku TV, Fire TV, radiomisionera.com y Radio Nueva Criatura 88.1 FM. Aleluya. Agradecemos al Dios Todopoderoso esta oportunidad, ¿verdad?, de llegar a sus hogares un día más. Compartan en el en vivo, hay una palabra poderosa. Excuso, ¿verdad?, al evangelista Miguelina Varés, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero le envía un caluroso saludo y un abrazo, ¿verdad? Ya la semana que viene estará aquí con nosotros en el programa. Y hoy tenemos una palabra poderosa de parte del Señor, pero antes que nada, vamos a comenzar, ¿verdad?, entregándole esta hora al Dios Todopoderoso para que sea Él quien nos guíe, ¿verdad?, a traer esta palabra que nos ha entregado en el día de hoy. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te pido, Dios Padre Santo, que seas tú, Señor, en medio de esta hora, que sea tu Espíritu Santo, Señor, entronándote en medio de nosotros, que tú nos guíes, Padre eterno, que tú pases carbón encendido por nuestros labios, Padre Santo, aleluya, para que tu palabra, Señor, traspase los corazones, Padre eterno, aleluya, para que tú levantes, Señor, aquel que necesita ser levantado en esta hora, Señor Dios Padre, para que tú restaures, Padre eterno, para que tú toques y hables a las vidas, Padre Santo, aleluya. Necesitamos, Señor, un toque tuyo especial y maravilloso como solo tú sabes hacerlo, Padre eterno, aleluya. Sabremos, Señor, que tú te glorificarás como solo tú sabes hacerlo, Dios Padre eterno, aleluya, en las vidas de aquellos que necesitan, Señor Dios Padre, hoy serán alcanzados por esta palabra, Padre eterno. Sabemos que tú romperás barreras, Padre eterno. Sabemos que tú tocarás, Señor, aquel que se encuentra lejos, aquel que está en necesidad, Dios Padre eterno, aleluya. Sabemos, Señor Dios Padre, que serás tú, Padre amado, porque todo lo que se pone en tus manos, Señor Dios Padre, tiene un fin y un propósito eterno, Padre Santo. Yo te lo pido, mi buen Jesús, en tu santo y poderoso nombre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Compartan la palabra de hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando en Juan 5, el paralítico de Betesda. Juan 5, vamos a estar hablando hoy la palabra, ¿verdad?, desde esa porción de la Biblia. Dice la palabra: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: es día de reposo, no te es ilícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Palabra del Señor, amén, gloria a Dios, aleluya. Dice, ¿verdad?, empezando este texto bíblico, dice que había una multitud, ¿verdad?, que estaba en aquel estanque que se llamaba Betesda. El significado en hebreo de la palabra Betesda, ¿verdad?, ese nombre, dice que era un lugar, ¿verdad?, donde una casa de misericordia, donde la misericordia de Dios era hallada. Entonces vemos que aparte de eso, ¿verdad?, había muchas cosas sucediendo allí dentro. ¿El por qué? Porque dice
que había una multitud, allí se aglomeraban los ciegos, los cojos, los paralíticos, todas esas personas que estaban esperando ese movimiento de agua se diera, ¿para qué? Para que ellos pudieran recibir su sanidad. Pero llega un momento, ¿verdad?, que al momento de que esa agua era agitada, el primero que llegara allá al movimiento de las aguas era el que recibía la sanidad. Y entonces, si nos ponemos a pensar, habían tantas personas con tantas limitaciones físicas, ¿verdad?, tanta enfermedad del cuerpo, que habían unos pues que se le iba a hacer un poquito más fácil, un poquito más posible llegar más rápido y ser sanado. Pero entonces el que no podía, ¿verdad?, llegar en ese momento, pues no recibía la sanidad de su cuerpo. Y eso era lo que pasaba con este hombre. Este hombre había estado allí por 38 años. Imagino, ¿verdad?, esperando ese momento, el poder llegar primero, el momento, ¿verdad?, en recibir esa sanación que tanto esperaba. Pero muchas veces, ¿verdad?, el lugar donde estamos, aunque se llamaba Casa de Misericordia, estaban pasando muchas cosas allí dentro. ¿Por qué? Porque a pesar de que era Casa de Misericordia, vemos que se levantaba, como podemos decir, como una competencia. Era el que primero llegara, era el que primero podía correr. No había, ¿verdad?, esa ayuda de podernos ayudar y decir, pues en el momento que se mueve el estanque, vamos a llegar todos y a recibirlo todos juntos, ¿verdad? Pero entonces ahí es que entra el Señor Jesucristo, porque donde llega Jesús, ¿verdad?, todo tiene que ser diferente, todo tiene que cambiar. Y dice, ¿verdad?, que esa multitud en ese tiempo esperaba que ese ángel descendiera y moviera, ¿verdad?, esa agua, que agitara. Y entonces era de esperarse, ¿verdad?, que siempre uno, ¿verdad?, iba a quedar sano. Pero me imagino la frustración, ¿verdad?, aquello que se vivía, aparte de que la esperanza, ¿verdad?, había esperanza, pero después que todo terminaba, porque decía que ese ángel venía cada cierto tiempo. No había, ¿verdad?, un tiempo específico en que el ángel, ¿verdad?, dijera, pues voy a llegar tal día y esto va a acontecer, sino que era un tiempo, ¿verdad?, cuando aparecía y ocurría y acontecía eso. Yo me imagino que esa multitud, ¿verdad?, vivía allí por años y por años, como pasaba con este hombre. Ese hombre estaba allí en la puerta, ¿verdad?, llevaba 38 años esperando su sanidad, esperando su milagro. Yo me imagino que él había dejado todo. ¿Por qué? Porque él deseaba y anhelaba la sanidad de su cuerpo. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros podemos desear ese milagro, pero en medio de todo, nosotros tenemos que tener esa fe, ¿verdad?, que no se nos quebrante por nada. Tenemos que tener la fe de que nuestro día llegará. Y ese hombre, ¿verdad?, permanecía allí. Imagino los días de frustración, los días de angustia, los días de dormir en la incomodidad, de esperar, ¿verdad?, pacientemente que llegara ese milagro a su vida. Y Dios, ¿verdad?, nunca llega tarde. El Señor nunca llega tarde. El Señor siempre llega a tiempo. Y dice que, ¿verdad?, en ese momento Jesús, cuando lo vio acostado, sabía que él llevaba ya mucho tiempo, ¿verdad? Porque aunque nosotros no lo pensemos, ¿verdad?, Jesús sabe todo de nosotros. El Señor Dios Padre sabe todo lo que nos acontece en nuestra vida. Para Él nada lo toma por sorpresa. Y ¿verdad?, ese día cuando Jesús llegó allí, Él sabía lo que estaba aconteciendo en la vida de ese hombre. Y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Entonces, hay momentos, ¿verdad?, que Jesús nos pregunta a ti y a mí, ¿quieres ser sano? Y entonces llega la duda, ¿verdad? Empezamos a buscar excusas y a decir como dijo el paralítico. Jesús solamente le preguntó, ¿quieres ser sano? La respuesta era sí o no, pero el paralítico empezó, ¿verdad?, a dar explicaciones de que no había podido llegar porque, ¿verdad?, no se me hacía fácil, porque al momento, ¿verdad?, que tenía que llegar, ya otros llegaban, no recibía la sanidad, y el Señor, ¿verdad?, solamente le preguntaba, ¿quieres ser sano? Y hay momentos, ¿verdad?, que nosotros buscamos tanta excusa para decirle de una sí al Señor, ¿verdad? Queremos como que nos tengan misericordia, además, ¿verdad? Nosotros mismos nos cogemos pena
nos cogemos pena y nos acostumbramos a vivir en una condición. Cuando el Señor solamente te está ofreciendo, ¿quieres sanidad? Es lo que yo te voy a dar momentáneamente. Ahora mismo esto es lo que yo estoy ofreciéndote. ¿Lo quieres? Entonces muchas veces, ¿verdad?, nos acostumbramos a vivir, ¿verdad?, en esa situación. ¿Por qué? Porque han pasado tantos años viviendo bajo una misma condición, que cuando llega Jesús a querernos cambiar la vida, muchas veces pensamos cuál va a ser nuestra respuesta, cuál va a ser nuestra contestación. Entonces el Señor te está pidiendo algo, te está brindando algo que es ahora y en el momento, algo que no necesita, ¿verdad?, ni tan siquiera pensarlo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús te ofrece es agua, es vida eterna, y eso es lo que Jesús le estaba ofreciendo, ¿verdad?, a aquel hombre, a aquel paralítico que había esperado por 38 años ese milagro de sanidad. El Señor no quería, ¿verdad?, que él dependiera de aquellas aguas que se movían en cierto tiempo, sino que recibiera esa agua de vida eterna que solo él le podía brindar, para que él, ¿verdad?, viera que no había tiempo, ¿verdad?, en Jesús que pudiera impedir, ¿verdad?, que el milagro fuera hecho en su vida. Aleluya. Entonces ahí dice, ¿verdad?, que él le respondió: no tengo quien me meta, y cuando el agua se agita, entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo ese día. Entonces, ¿verdad?, la misericordia de Dios no es limitada, no es exclusiva, sino es accesible para todos. Vemos, ¿verdad?, que allí había una limitación, porque solo uno podía recibir el milagro del Señor. La gracia, ¿verdad?, del Señor nos alcanza para que todos podamos ser alcanzados. Ahí, ¿verdad?, vino Jesús a cambiar con todo esto. Ahí vino Jesús, ¿verdad?, a cambiar ese ambiente que siempre, ¿verdad?, muchas veces no refleja el propósito, ¿verdad?, por el cual ese estanque era llamado, porque decía casa de misericordia. Pero allí vemos, ¿verdad?, que dentro de todo siempre se movía la frustración, el dolor, la angustia, porque el que no podía ser sanado, ¿verdad?, habían, ¿verdad?, esos sentimientos de que no pude llegar, no pude recibir lo que esperaba. Y entonces muchas veces, ¿verdad?, esas son las cosas, ¿verdad?, que detienen que los milagros acontezcan en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos frustrando, muchas veces la fe se apaga, porque cuando nos vamos frustrando, ¿verdad?, perdemos, ¿verdad?, esa esperanza de que podamos ser sanos, de que llegue nuestro milagro, que hemos esperado por mucho tiempo. Pero como te estoy diciendo, ¿verdad?, y te seguiré diciendo, Jesús siempre llega a tiempo, Él nunca llega tarde. El propósito que Él tiene para con tu vida se va a cumplir. Él solo necesita, ¿verdad?, que tú te levantes, que tú digas que sí, que tú puedas, ¿verdad?, empezar a caminar en la nueva temporada que Él tiene para ti. Él te está invitando, ¿verdad?, coge tu lecho y camina, porque lo que yo voy a hacer contigo, ¿verdad?, tú vas a testificar de las grandezas que por años, ¿verdad?, a lo mejor dependiste de un movimiento de agua, pero ahora yo te lo estoy ofreciendo, ¿verdad?, personalmente. Yo vine en tu búsqueda, yo vine a llamarte, yo vine a ofrecértelo. ¿Por qué? Porque yo quiero limpiarte, yo quiero hacer de ti un hombre nuevo, un hombre diferente. Eso era lo que quería hacer Jesús con aquel paralítico. Y en medio de todo, ¿verdad?, nosotros podemos ver, wow, el amor del Señor, porque no solamente era uno de sus milagros, sino era uno de muchos milagros donde Jesús ofrecía la sanidad a aquel que lo sanaba. Y no solamente viene a ofrecer una sanidad del cuerpo, sino una sanidad interior, una sanidad del alma, para que, ¿verdad?, podamos seguir caminando y podamos seguir, ¿verdad?, siendo testimonios vivos de lo que Jesús hizo en aquel hombre, de cómo Jesús se manifestó con poder, de cómo Jesús vino a romper, ¿verdad?, aquella estructura, a romper aquello, ¿verdad?, que se movía en aquella área. ¿Por qué? Porque se habían levantado muchas cosas, ¿verdad? A veces vemos, ¿verdad?, como hay una necesidad, y entonces en Juan 5:6, ¿verdad?, Él le pregunta: ¿quieres ser sano? Y les revela, ¿verdad?, la misericordia de Dios no es automática, sino es una invitación personal, ¿verdad? Jesús te invita. Tú quieres ser sano, tú quieres ser salvo. Como dicen, ¿verdad?, Jesús es un caballero, Él no va a entrar hasta que tú le digas: sí, Señor, yo te acepto, yo necesito que tú hagas en mi vida lo que tú has dicho que vas a hacer, ¿verdad? Porque Él, ¿verdad?, Él quiere un encuentro personal contigo. Y a veces dependemos, ¿verdad?, de ciertas circunstancias para recibir una sanidad. Si la sanidad, ¿verdad?, no esperes recibir,
ir a un congreso, llegar al templo, sino que tú puedes empezar, ¿verdad? Ese proceso de sanidad desde tu casa. Allí en tu casa tú puedes empezar, ¿verdad? A aceptar lo que el Señor quiere hacer para con tu vida. Allí en tu casa tú puedes, ¿verdad? Doblar tus rodillas y empezar a decir, Señor, sáname, libértame, Señor, empieza a trabajar en mí, hazme un hombre, una mujer nueva. Tú no necesitas depender de ir a un lugar para que tú recibas lo que el Señor quiere darte, sino tú tienes que provocar que ese milagro, ¿verdad? Que ese encuentro personal con Jesús llegue en el momento en el cual, ¿verdad? Tú digas que fue Jesús el que te libertó, porque no hubo otra causa, ¿verdad? Porque Él no quiere que nadie se lleve su gloria, sino que tú testifiques que ese día, cuando ya no había fe, cuando ya no había esperanza, cuando todo estaba muerto, cuando había llegado la duda, cuando la fe se había acabado, allí llegó Él, allí entró Él y te dio la sanidad y te libertó de aquello que te tenía atado en ese piso por años y por años, aquello que no te dejaba caminar, aquello que te tenía, ¿verdad?, encadenado, aquella enfermedad que te consumía por dentro, que no te dejaba ni moverte, que solo en tu cuerpo, ¿verdad?, solo sentías dolor, pero llegó el bálsamo que tú necesitabas. Eso es lo que hace Jesús, es lo que quiere llegar y a sanar, ¿verdad?, es lo que quiere darte de ese río, esas aguas vivas que broten dentro de tu ser, para que nunca más tengas sed, para que sepas que la única solución es Cristo Jesús y que solo en Él, ¿verdad?, en Él hay la esperanza. Aleluya, Padre Santo. No te allí, ¿verdad?, dice la palabra en Juan 11:40, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Entonces, si creemos, vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Solo nos basta creer, solo nos basta seguir caminando, solo nos basta, ¿verdad?, decir yo creo en ti, Señor, aunque todavía yo no vea el milagro en mi vida, aunque tarde, aunque, ¿verdad?, no hay una fecha específica. Yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú vas a llegar, yo sé que tú vas a cambiar, yo sé que tú lo vas a transformar todo, porque yo creo en el poder tuyo, yo creo en el poder de tu palabra, Dios Padre Santo, aleluya. Oh Padre Santo, eres tú el Dios de todo poder, Padre Santo. Dice, ¿verdad?, que todos los que vienen a Jesús recibían gracia y misericordia sin límite. Él no tenía límite, ¿verdad? Él no dependía de que fuera uno solo, nada más, sino, ¿verdad?, que el amor de Jesús era tan grande, esa misericordia, ¿verdad?, que Él vino a traer aquí en la tierra, le dejaba saber, ¿verdad?, que solo en Él podía haber la salvación y todo lo que ellos andaban buscando. Tal vez, ¿verdad?, en estos momentos hayan áreas de tu vida donde te sientes como ese paralítico, estancado, olvidado, sin ayuda, pero Jesucristo se acerca a ti como la verdadera casa de misericordia, aleluya. Jesucristo te acerca en este día a ti como esa verdadera casa, ese que no tiene limitaciones, ese que no necesita, ¿verdad?, un permiso, una ley de hombre para hacer lo que tiene que hacer, aleluya. No se trata de llegar primero, sino de escuchar la voz que dice, levántate, toma tu lecho y anda. Esa es la voz que tú tienes que escuchar, porque muchas veces, ¿verdad?, esperamos en el milagro, pero hay tanto ruido en el mundo que no escuchamos la voz de Dios, porque Dios quiere ofrecerte algo, ¿verdad? Y a veces buscamos en las cosas grandes cuando Dios está en la simpleza, cuando Dios simplemente, ¿verdad?, quiere ser ese que te abrace en la noche cuando tú lloras, que en medio de la ansiedad, en medio de la depresión, se mete allí en tu habitación contigo, ese que te seca las lágrimas, ese que pasa bálsamo en medio del dolor, ese que en medio de la aflicción que estás viviendo está tratando con tu corazón. ¿Para qué? Para ponerle en Él, ¿verdad?, un nuevo querer como el hacer, para que empieces, ¿verdad?, a creer en la voluntad de Él, para que sepas, ¿verdad?, que Él no se ha olvidado de ti, que solo está tratando de llamar tu atención, que muchas veces el Señor, ¿verdad?, tiene que llevarte al desierto para allí volver a enamorarte, para allí hablar nuevamente a tu corazón. Y hay procesos difíciles que nos tocan vivir, hay años que muchas veces tenemos que cargar, ¿verdad?, con la aflicción, con el dolor, pero algo el Señor está haciendo, algo el Señor está tratando contigo. No dependes del hombre, no dependes de lo que las condiciones, las leyes establecidas por el hombre. Tú dependes de lo que Dios dijo va a hacer contigo, lo que Dios dijo que va a hacer con tu casa, con tu familia. Todo se trata de aceptarlo a Él, de caminar con Él, de escuchar su voz, de poder seguir caminando en la promesa del Padre, porque si Él ha prometido sanarte, si Él ha prometido libertarte, si Él ha prometido levantarte como un hombre, una mujer de fuego, de autoridad, una mujer de fe que camine, ¿verdad?, conquistando aquellas promesas que el Señor habló, el Señor no te va a dejar solo en ningún momento. No importa lo que tus ojos estén viendo, no importa la adversidad, no importa cómo estés
cambiarlo todo, es el que puede cambiar el diagnóstico, es el que puede con un solo toque cambiarlo todo, como aquella mujer que solo necesitó tocar el borde del manto del maestro. Hoy el Señor te ofrece la sanidad, y no solamente la sanidad física, sino la sanidad del cuerpo, la sanidad interior, esa que muchas veces, porque muchas veces en nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿verdad?, puede estar sano, pero por dentro, ¿verdad?, tenemos tantas cadenas que nos atan, que nos enferman, que no nos dejan vivir, veamos, ¿verdad?, con tantas cosas en nuestra mente. Hay mucho ruido en nuestra mente, hay mucha duda en nuestra mente, hay muchas voces contrarias que quieren detener lo que el Señor quiere hacer en ti y en mí, pero es momento, ¿verdad?, de coger tu lecho, es momento de caminar, es momento de volverte a levantar, es momento de recibir, ¿verdad?, el perdón que el Señor te está ofreciendo. Él no solo viene, ¿verdad?, a sanar una área, Él quiere sanar todas las áreas de tu vida. ¿Para qué? Para que puedas seguir caminando, para que puedas seguir avanzando, para que tú puedas, ¿verdad?, ser ese hombre y esa mujer que desde un principio, ¿verdad?, Él creó con un propósito eterno. A veces nos olvidamos, ¿verdad?, que fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo, que desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya había un plan, un propósito con nosotros. A veces nos olvidamos para qué fuimos llamados, para qué fuimos escogidos, y llegan las situaciones, ¿verdad?, y nos tiran al suelo y no nos dejan levantar y no nos dejan caminar, y pensamos, ¿verdad?, que llegó el final. Pero cuando tú crees que llegó el final, ahí llega Cristo, ahí llega Jesús y te dice: levántate, toma tu lecho y camina, porque no es momento para tu final. Lo que tú pensabas, ¿verdad?, que era tu final, es lo que Jesús utiliza para levantarte de nuevo, para depositar la gloria que hay en ti, ¿verdad? Él quiere que esa gloria sea manifestada en ti, para que tú puedas creer, ¿verdad?, con el corazón y no con la boca, para que podamos testificar, ¿verdad?, que fue Él quien nos sanó, que fue Él quien nos rescató, quien nos libertó, quien nos levantó, quien nos llevó a la salvación y a la vida eterna. Hay momentos, ¿verdad?, que tenemos que rendirnos a los pies de Cristo. Hay momentos que tenemos que decir: Jesús, entra, Jesús, pasa, haz conmigo lo que quieras, haz conmigo como tú quieras. Es momento, ¿verdad?, que dejemos a Jesús actuar, es momento que dejemos a Jesús entrar. ¿Para qué? Para que podamos recibir la sanidad que Él tanto está ofreciendo para esta humanidad, porque ahora mismo estamos viendo, ¿verdad?, cómo el enemigo se está apoderando de las almas, de las vidas, ¿verdad?, de las mentes inocentes, porque el enemigo no anda jugando, y vemos, ¿verdad?, cómo anda enfermando, cómo aumentan los casos de enfermedades psiquiátricas, cómo vemos, ¿verdad?, las enfermedades de los cuerpos. ¿Por qué? Porque no dejamos entrar a Jesús a nuestra vida, porque no dejamos subir a Jesús a nuestra barca, porque en el momento que Jesús se acerca, pensamos y pensamos, no damos el paso al frente, porque pensamos: de ahora en adelante va a ser difícil continuar, de ahora en adelante esta lucha se va a poner más fuerte. Pero dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Tú tienes que ser un valiente, tú tienes que decidirte a levantarte y a caminar. No mires atrás, no mires las circunstancias. Hoy el Señor te está ofreciendo una salvación, hoy el Señor te está ofreciendo una sanidad completa, no una sanidad, ¿verdad?, momentánea y que se desaparece, ¿verdad?, en un segundo. Él quiere que tú sanes completamente. Dice la palabra que Él sana, ¿verdad?, y venda las heridas del corazón, aquello que está en lo profundo de tu corazón, porque muchas veces, ¿verdad?, las enfermedades del cuerpo se manifiestan en aquellos que guardamos en el corazón, aquello que nos atormenta cada día en nuestra mente, aquello, ¿verdad?, que nos detiene y se refleja, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. Pero hoy Jesús viene a regalarte, ¿verdad?, ese pan de vida, esa salvación que Él solo puede ofrecer, ese cambio que tú necesitas tener en tu vida para que esas cadenas sean rotas, para que tú empieces a experimentar la misericordia y el amor de Dios, que no se limita, ¿verdad?, a nada, sino que viene a romperlo todo, a cambiarlo todo, ¿verdad?, a hacerle saber y entender al hombre que donde Él llega, ¿verdad?, todo tiene que cambiar, porque es que donde Jesús pisaba podíamos ver, ¿verdad?, cómo se movía la manifestación de la gloria del Padre, cómo aquellas multitudes corrían detrás de Él buscando lo que necesitaban. Es momento, ¿verdad?, de volver a esos tiempos, es momento de caminar en fe, es momento de creerle al Dios de todo poder, porque muchas veces, ¿verdad?, es tanto lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, que se nos olvida, ¿verdad?, que allá arriba sigue centrado en el trono, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial, que cuida y vigila por nosotros, que saca la
¿por qué dudas? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué no aceptas, verdad, de un momento, verdad, volver y dejarte, verdad, pulir por el Maestro? ¿Por qué no dejas? ¿Por qué no aceptas esa sanidad que Jesús te está ofreciendo en estos momentos? No es momento de retroceder, es momento de avanzar, es momento de caminar, es momento, verdad, de que tú puedas entender que solo, verdad, solo en Él hay vida eterna, que solo en Él hay salvación, aleluya, que solo Él te puede dar, verdad, aquello que el hombre no te puede dar, que solo en Él tú puedes recibir, verdad, recibir y nunca va a haber alguien, verdad, que venga a sacarte en cara. ¿Por qué? Por lo que Él da, verdad, lo da con amor, lo que Él da lo da por entrega, por pasión, verdad, a ti y a mí, porque nos ha amado con amor eterno, aleluya, Padre Santo. Gracias, Dios Padre eterno, aleluya. Oh Padre Santo, no se trata de llegar primero, como dijo ahorita, se trata de escuchar la voz de Dios, aleluya. Se trata de escuchar la voz de Dios. En Hebreos 10:23 nos dice: mantengámonos firmes y fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido es fiel, ¿verdad? No es hijo de hombre para mentir. A veces dudamos, ¿verdad? Porque vemos todo incierto a la palabra del Señor. A veces vamos, recibimos promesas, escuchamos palabras, pero a veces, ¿verdad? Se nos cuesta creer, ¿verdad? Que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esperamos que las cosas sucedan cuando nosotros queremos que sucedan. Mas, sin embargo, ¿verdad? Aquí, Señor nos muestra que fueron 38 años de espera para recibir un milagro de sanidad. Un milagro, ¿verdad? En toda la espera, ¿verdad? Yo me imagino que ese hombre, cuando lo recibió, no solo, ¿verdad? Brincaba de alegría. A todo el que se encontraba le testificaba quién lo había sanado, aunque de un principio él no sabía que había sido Jesús, hasta que se lo encontró nuevamente en el templo. Ahí se dio cuenta, ¿verdad? Que el que lo había sanado había sido Jesús, aleluya. Y eso es lo lindo del Dios Todopoderoso. El Señor te quiere sanar, el Señor quiere darte, ¿verdad? Todo aquello que aún, ¿verdad? Tú estás anhelando, pero es momento de caminar en fe, es momento, ¿verdad? De creerle al Señor. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles, y lo digo, ¿verdad? Como un testimonio. En estos días hablaba con una persona, ¿verdad?, que ha perdido su trabajo. Y entre todas las cosas yo le decía: tienes que creer, tienes que confiar en Dios, algo va a suceder, el Señor no te va a dejar ahí. Pero esa persona me decía: lo estás diciendo tú porque tú no estás viviendo la situación ahora. Y entonces yo le contestaba: lo que pasa es que tú te crees que porque tú me ves aquí ahora, yo nunca pasé por esa situación. Las personas a veces se creen que nosotros no hemos pasado por las situaciones similares con ellos, pero nosotros, ¿verdad?, ante todo, ante esa frustración que esa persona estaba viviendo, porque un momento de frustración, el momento de esperar, ¿verdad?, que se le abre una puerta a un trabajo, en el momento, ¿verdad?, en que todo se está yendo abajo, es momento de, como quiera, ¿verdad?, poder darle una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de decirle: no, yo creo que Dios lo va a hacer. A lo mejor en estos momentos tú has perdido la fe, pero Dios lo va a hacer. Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está viendo tu situación. No permitas que el proceso que estás viviendo apague tu fe, sino en medio de todo lo que está aconteciendo, declara que el Señor va a abrir una puerta nueva, declara que tú vas a entrar por ahí, declara que vendrá la provisión que tu familia necesita, pero no te puedes dejar caer. ¿Por qué? Porque llegan esos momentos, claro que llegan esos momentos, todos hemos estado ahí, todos hemos pasado por situaciones difíciles, pero hay momentos, ¿verdad?, que tenemos que empujar a otros a que puedan llegar a recibir lo que necesitan. Si ya nosotros fuimos levantados, si ya nosotros fuimos sanados, si ya nosotros fuimos restaurados, ¿verdad?, ¿qué nos queda? Empujar a aquel que está en el suelo, para que puedan llegar a recibir el milagro, para que puedan decir: wow, aquella fe que tú tenías fue la fe que me ayudó a conquistar el milagro, como aquellos amigos que decidieron, ¿verdad?, llevar a su amigo ante Jesús, ¿verdad?, que rompieron el techo por él para que él recibiera el milagro. Muchas veces necesitamos pararnos en esas situaciones, no por nosotros, sino por aquellos, ¿verdad?, que han perdido la esperanza y la fe. Necesitamos ser esos que empujemos a otros a que puedan, ¿verdad?, conquistar esa promesa que el Señor tiene para cada uno de nuestras vidas, porque, ¿verdad?, las promesas del Señor son infinitas. Lo que el Señor habló, así Él lo cumplirá, pero necesitamos, ¿verdad?, que en
en estos tiempos la fe crezca, ¿verdad? Que la fe sea una fe robusta. El Señor no te pide una fe, ¿verdad?, exagerada. El Señor te pide que sea una fe como un granito de mostaza. Y de eso, ¿verdad?, tú vas a ver el crecimiento de un árbol frondoso, un árbol fuerte. ¿Por qué? Porque por eso Él lo compara con ese granito de mostaza. Porque cuando tú buscas, ¿verdad?, en Google, cuando tú te metes un árbol de mostaza, tú vas a ver, ¿verdad?, que es un árbol grande y frondoso. Y en estos tiempos necesitamos, ¿verdad?, que la fe siga un aumento. Necesitamos ser aquellos que digan, aunque tú estés, ¿verdad?, en esa condición de parálisis, aunque se te haga difícil llegar al estanque, aunque, ¿verdad?, yo te ofrezco un Jesús que no necesita llegar al estanque. Yo te ofrezco un Jesús, ¿verdad?, que llega inmediatamente, que puede romper las cadenas, que te puede libertar, que te puede restaurar, que te puede sanar en un momento, ¿verdad? Tú no necesitas esperar un movimiento grande para recibir lo que el Señor tiene para con tu vida. Hay milagros que acontecen inmediatamente, pero hay milagros que tardan un poquito más, porque en medio de todo, para que el Señor quiere manifestarse, ¿verdad?, de una manera poderosa, para que donde quiera que tú vayas seas testimonio vivo de lo que Jesús hizo en ti, para que no quepa duda, ¿verdad?, que donde lo que para nosotros parece imposible, para Dios es posible. Y esas son las maravillas que hace Jesús para con nuestras vidas cada día. Así que Él viene, ¿verdad? Jesús vino a cambiar tantas cosas aquí en la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Él no solo podía, ¿verdad?, cambiarlo todo, sino que vino, ¿verdad?, demostrarle al hombre que a veces, muchas veces de nosotros ponemos leyes, ¿verdad?, y hacemos cosas que queremos limitar el poder de Dios en ciertas situaciones. Pero, ¿verdad?, Él vino a romper el sistema de exclusión. Solo recibía sanidad una persona, más en Jesús, ¿verdad?, con ese Él vino a traer ese modelo ilimitado de lo que Él te puede ofrecer. Él no solamente ofrece sanar a una persona, sino que Él ofrece sanidad, ¿verdad?, a todo aquel que la quiera recibir. Él vino a romper con la dependencia de lo religioso y lo extremo. Rompe con la dependencia. El estanque representaba una esperanza atada a aquel lugar, pero a la misma vez, ¿verdad?, representaba, ¿verdad?, esa frustración. Había muchas cosas, muchos sentimientos encontrados, mas Jesús vino, ¿verdad?, a hacerle saber que Él era la fuente de vida y que Él era la fuente de sanidad, aleluya, y que el tiempo incierto de la espera, ¿verdad?, había un tiempo incierto de la espera. ¿Por qué? Porque no se sabía cuándo iba a llegar, ¿verdad?, ese movimiento, mostrando, ¿verdad?, que esa incertidumbre que había allí. Y viene Jesús a romper todo eso. ¿Por qué? Porque Él llegó, ¿verdad? Y al momento que Él llegó, al momento que Él pisó allí, empezó a ocurrir el milagro en esa vida. Y vino a romper, ¿verdad?, con la opresión del legalismo. Dice que ese milagro ocurrió en el día de reposo, ¿verdad? Y ahí vino a romper, ¿verdad?, con ese espíritu de religiosidad que allá había. Rompe con la mentalidad religiosa que ponía reglas por encima de la necesidad humana. A veces, ¿verdad?, hay reglas que sobrepasan, ¿verdad?, lo que el Señor quiere hacer. Pero entonces Jesús viene a cambiar todo eso. Jesús vino a romper todo eso. Jesús vino a hacerle saber, ¿verdad?, a esos hombres y en esos tiempos que, ¿verdad?, que no había nada que pudiera detener su poder, que no había nada que pudiera hacer lo que Él quería hacer, cómo Él se quería manifestar, cómo Él iba a seguir trabajando en nombre de su Padre aquí en la tierra. El amor y la misericordia de Dios está por encima de la ley establecida por el hombre. Donde el hombre no puede llegar, allí llega Jesús y lo cambia todo. Donde hay, ¿verdad?, unas reglas ya formadas, ahí viene Jesús y lo quiere cambiar todo. ¿Por qué? Porque Él no se acomoda, ¿verdad?, a lo que el hombre dice. Él se acomoda a su voluntad, a lo que viene de Él, ¿verdad?, a lo que Él quiere para tu vida y para mi vida. Entonces es momento de reflexionar, es momento de saber, ¿verdad?, que si tú has estado en un tiempo de parálisis, en un tiempo de estancamiento, porque aparte de todo, ¿verdad?, ese hombre llevaba 38 años allí esperando por su milagro, de allí no se movía, de allí tampoco se movían todos aquellos enfermos, paralíticos, ciegos, los sordos, todos los que estaban esperando un milagro. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza de algún día poder recibir, de algún día poder llegar a ser los primeros en pisar, ¿verdad?, aquellas aguas de aquel estanque, cuando dice que el ángel movía aquellas aguas. Entonces es momento de analizar dónde estamos, ¿verdad? Si la parálisis ha llegado a tu vida, si tú entiendes, ¿verdad?, que hay una necesidad de que Jesús, ¿verdad?,
rompa en este día con todo eso que te está paralizando, con todo aquello que te ha tenido, ¿verdad?, allí tirado en el suelo, con todo aquello, ¿verdad?, que te ha creado frustración, dolor. Es momento de que tú dejes que Jesús entre, ¿verdad?, a tu corazón, a tu vida. Es momento de que tú puedas aceptarlo hoy como único Salvador, para que Él empiece, ¿verdad?, a cambiar toda esa estructura vieja y empiece, ¿verdad?, a reconstruir lo nuevo, a que empiece a levantarte, a que empiece a transformarte y que ya no dependas, ¿verdad?, de estar tirado en un lecho, sino que ya testifiques eso mismo. No, un hombre llegó, me sanó la vida y ahora, ¿verdad?, yo tengo que decirle a todo el mundo que ese día ese hombre me dijo, toma tu lecho y anda. Ese hombre que llegó, ¿verdad?, y me sanó, simplemente me preguntó que si quería ser sano, no me preguntó la condición que me había llevado ahí. Pero hay algo, ¿verdad?, que me llama la atención también. Dice que cuando Jesús se lo encontró después en el templo, ¿verdad?, le dijo que se cuidara de no pecar más. Y ahí tú dices, wow, de verdad que el pecado, ¿verdad?, puede hacer más que una enfermedad, ¿verdad?, física en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el pecado te puede hacer perder la salvación, el pecado te puede hacer perder todo. Entonces ahí viene, ¿verdad?, a través del pecado viene una muerte espiritual que es peor, ¿verdad?, de sentir una enfermedad física. El Señor le estaba diciendo, cuídate de no volver a pecar, porque las consecuencias de tu pecar pueden ser peores que las consecuencias que tuvieron allí por muchos años. Así que, ¿verdad?, que tenemos que cuidar nuestra salvación, que tenemos que saber y entender, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad?, viene a ofrecértelo, pero que tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Eso que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, cada día tenemos que cuidarlo, cada día tenemos que cuidar nuestra salvación, porque la puerta y la venida de Jesús, la venida de Jesús está a la puerta y, ¿verdad?, no queremos que no nos coja por sorpresa, sino que estemos preparados para que todos podamos irnos con Él, ¿verdad? Para que Él dice, ¿verdad?, su palabra, que Él viene en búsqueda de una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuidemos nuestra salvación, seamos obedientes, ¿verdad? Ese hombre, ¿verdad?, necesitaba, después de ese milagro que Jesús le hizo, ¿verdad?, en su vida, lo más que les recalcaba era caminar en obediencia, ¿verdad? No peques más. ¿Por qué? Porque tu salvación está en juego. Depende de ti, ¿verdad?, si tú lo vas a perder. Te da una advertencia. El pecado puede ser peor, el pecado puede terminar, ¿verdad?, con lo que yo comencé. Así que cuídate de no volver a pecar. Y eso es lo lindo del Señor, ¿verdad?, que Él nos ama con tanto amor, ¿verdad?, que siempre tiene un cuidado especial para con nuestras vidas. Él no quiere, ¿verdad?, que tú te pierdas. Él quiere, sino que cada día tú sigas creciendo en Él, que cada día tú sigas lleno de su Espíritu Santo, de su poder, ¿verdad?, para que tú puedas dar por gracia lo que por gracia has recibido. Yo me imagino que desde aquel momento, ¿verdad?, estaba ese hombre, ¿verdad?, haciendo yo una película en mi mente, que ese hombre se movía allí ese estanque y le decía a las otras personas, si tú no tienes que esperar a que se mueva el estanque, tú lo que necesitas es aceptar a Cristo en tu vida para que tú seas sanado, para que el milagro empiece a ocurrir, ¿verdad? Él no, me imagino, ¿verdad?, que Él les testificaba a todos aquellos enfermos que estaban allí como Jesús había hecho con Él. Y eso es lo lindo de nuestro Padre Celestial, que su mirada, ¿verdad?, no se quita sobre nosotros, que sus ojos atalayan toda la tierra y que Él quiere cada día, ¿verdad?, que te entregues a Él, que empieces a caminar con Él, que los recibas, ¿verdad?, que puedas saber que en medio de toda circunstancia, en medio de todo aquello que te ha tenido en el suelo, todavía hay esperanza, todavía hay salvación, ¿verdad? Todavía, ¿por qué? Porque su mano no se ha cortado sobre la tierra, porque Él quiere seguir trabajando contigo, porque Él quiere, ¿verdad?, que tú sigas alcanzando victoria en Él y que puedas, ¿verdad?, ser ese que testifique cada día, porque para eso nacimos, para testificar de la grandeza que el Señor ha hecho con nuestra vida. No podemos quedarnos callados, no podemos, ¿verdad?, tenemos que testificarle al mundo lo que Jesús llegó, lo que Jesús hizo en nuestra vida, que en el momento cuando nosotros dijimos ya llegó el final, ahí llegó nuestro Padre Celestial y nos rescató del lodo cenagoso y nos trajo la luz admirable que es Cristo Jesús. Es momento de que la iglesia no se calle, de que la iglesia hable, porque aún en todos estos días el Señor sigue, ¿verdad?, obrando en prodigios, en milagros, en maravillas. Así que es momento de levantarte, pueblo, es momento de que te muevas, es momento de que no dependas de que se agite el agua en el estanque, es momento
momento de que corras a los brazos de Jesús. Es momento de que le digas al Padre, aquí estoy, Señor, acepto tu voluntad en mi vida, haz como tú quieras, porque Él solo necesita dar un paso al frente para que Él pueda entrar y hacer, ¿verdad?, lo que Él quiera hacer con tu vida. Pero es momento, ¿verdad?, que necesitamos arrepentirnos y correr a los brazos del Padre, porque yo te aseguro a ti que allí, ¿verdad?, Él te recibirá, Él, ¿verdad?, estará feliz de volver a encontrarse contigo, no importando cómo tú vuelvas, ¿verdad?, la condición que tú regreses, Él va a estar allí dispuesto, esperándote. ¿Para qué? Para que tú seas levantado y para que tú veas, ¿verdad?, que la misericordia y el favor de Dios no se limita nunca a una sola persona, sino que la misericordia y el favor de Dios está para cada uno de nosotros, y que cada día, ¿verdad?, podamos ser eso, ¿verdad?, que nos levantemos con la convicción de que si hoy nos recibimos el milagro en nuestras vidas, mañana lo vamos a recibir y lo vamos a seguir recibiendo hasta que eso pase. ¿Por qué? Porque caminamos por fe y no por vista, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradarle a Dios. Así que cada día tenemos que buscar, ¿verdad?, que nuestra fe siga un aumento, que cada día, ¿verdad?, que llamamos las cosas que no son como si fuesen, que aunque no lo veamos, ¿verdad?, ya nosotros lo hayamos recibido, que aunque todavía no ha llegado a nuestras vidas, nosotros podemos decir, no, ya Dios habló y lo que Él dijo se cumplirá para con mi vida. Si Jesús habló de que tú vas a recibir una sanidad, celébralo desde ahora, porque tu cuerpo va a estar sano. Si Jesús habló de que tú te va a libertar, de que te va a usar, de que te va a llevar a las naciones, celébralo, porque estarás en las naciones, porque predicarás la palabra de Dios. Hay que celebrar de antemano, porque es la manera en que le demostramos al Dios Todopoderoso que aún creemos en Él, y que no importando lo que nuestros ojos estén viendo, nosotros vamos a recibir lo que Él ha prometido. Es momento de creer, es momento de dejar que el Señor sane, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestras áreas de nuestras vidas, como decía ahorita, a veces no solamente es el cuerpo físico, sino es la sanidad del alma. Necesitamos que Dios trabaje con lo de adentro, aquello que a veces que no dejamos tocar porque nos duele, pero el Señor te está diciendo, entrégame esta área que yo te voy a sanar, entrégame esto para que tú veas cómo, ¿verdad?, las cosas van a empezar a cambiar. Es momento que no simplemente le pidamos al Señor por una sanidad física, sino le pidamos al Señor por una sanidad de nuestra alma, de nuestra mente y de todo aquello que nos estanca, que nos paraliza, que nos detiene. Es momento, ¿verdad?, de decirle al Señor, examíname, haz conmigo lo que quieras, cámbiame, quítame, arranca lo que tengas que arrancar, pero hazme una mujer nueva, un hombre diferente. Estoy en tus manos, haz como tú quieras, ¿verdad?, porque estamos en las mejores manos, en las manos del alfarero, y el que está en las manos del alfarero, ¿verdad?, esa pieza no se pierde. ¿Por qué? Porque Él le da la forma como Él quiera, y eso es lo lindo que hace el Señor. Así que en esta noche, ¿verdad?, venimos a traer un mensaje de esperanza, un mensaje de que no todo está perdido, que aunque hayas estado, ¿verdad?, estancado por muchos años en la misma condición, ¿verdad?, Jesús es ese que llega y que cambia y que transforma en el momento que tú no te lo esperas, porque yo siempre digo, ¿verdad?, que Él hace sus entradas triunfales y llega, ¿verdad?, cuando menos tú te lo esperas, tú eres sorprendido por esos de repente de Dios. Para cuando tú dices, ya se acabó, ya Él no va a hacer nada conmigo, ya Él se olvidó de mí, ya yo no lo escucho, ya yo no lo siento, ahí llega el Señor para dejarte saber que siempre estuvo ahí, que siempre te escuchó, que nunca te dejó, que nunca te abandonó, que lo que prometió Él lo va a cumplir, y que su palabra, ¿verdad?, nunca cae por tierra. Así que eso es lo lindo que hace el Señor. Él nos sorprende cada día para que vivamos, ¿verdad?, agradecidos siempre de su amor y de su misericordia. Así que no todo está perdido. Al igual como llegó el momento, ¿verdad?, al ciego, al paralítico de Bethesda, va a llegar ese momento a tu vida. Así como le llegó a él, ¿verdad?, ese día después de tanta espera, de tantos años, allí en la misma condición, así mismo va a llegar a tu vida, ¿verdad?, ese rompimiento que te hará ver y entender, ¿verdad?, que no hay caso imposible para Dios. Solo necesitas creer con fe, solo necesitas levantarte y solo necesitas, ¿verdad?, creer en la palabra que el Señor ha depositado con tu vida, porque como dije y sigo diciendo, ¿verdad?, el amor del Señor nunca se agota, y su misericordia no es solamente para uno, sino para todos aquellos que le creen.
Así que es momento, ¿verdad?, de levantar nuestra voz, de creer con el corazón, de seguir caminando, de seguir declarando, ¿verdad?, que lo que no hemos visto lo vamos a ver, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que te tiene, ¿verdad?, estancado en estos momentos. Yo no sé si es una situación familiar, si es una situación, ¿verdad?, en tu matrimonio, si es una situación con tus hijos, si es una situación con tu salud. ¿Qué es lo que te mantiene estancado, ¿verdad?, ahí por muchos años? ¿Qué es lo que no te deja continuar? ¿Qué es lo que no te ha podido dejar avanzar, ¿verdad? Pero hoy te dice el Señor, espera, porque el momento ya yo lo tengo, ¿verdad?, escogido. Ese día, esa hora va a llegar y ahí tú vas a ver, ¿verdad?, que el Señor siempre cuidó de ti, cuidó de los tuyos, tuvo un plan perfecto para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos, pero solo basta en creer con fe y seguir, ¿verdad?, caminando y caminando, aunque a veces, ¿verdad?, sientas de fallecer, aunque a veces, ¿verdad?, muchas veces llegue la ansiedad de cómo tú lo vas a hacer, cuándo tú lo vas a hacer, porque a veces le preguntamos al Señor, ¿verdad?, cuándo tú lo vas a hacer, cómo tú lo vas a hacer, pero en medio de todo el Señor te dice, espera y confía porque yo lo voy a hacer, y en el momento que menos tú te lo esperes, ahí yo voy a llegar y lo voy a cambiar todo. Así que eso es lo que hace el Señor para con nuestras vidas. Es momento de creer con fe, es momento de seguir caminando, es momento, ¿verdad?, de que sigamos avanzando, y es momento de esperar, ¿verdad?, porque lo que Dios habló para con tu vida, así se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Y le pido, ¿verdad?, Dios todo Padre, que esta palabra haya llegado a lo más profundo de sus corazones. Si tiene alguna petición de oración, si tiene algo, ¿verdad?, que usted entienda que por mucho tiempo lo ha tenido estancado, que no lo ha dejado avanzar, que no lo ha dejado continuar, ¿verdad?, podemos, ¿verdad?, y estamos dispuestos a orar por usted. Solo necesita, ¿verdad?, escribirnos y mandar la petición por la que usted quiere que se ore en esta noche, porque yo sé que grandes cosas el Señor va a empezar a hacer en las vidas de ustedes, ¿verdad?, y que ustedes van a ver la manifestación del Señor de una manera grande, de una manera diferente. Van a empezar a ver y a caminar, ¿verdad?, con una nueva visión, porque eso es lo que el Señor quiere, que empezamos a caminar, ¿verdad?, con una nueva visión, que podamos ver las cosas desde otro punto de vista, que podamos remontarnos cada vez más a las alturas y ver las cosas desde arriba, no ver las cosas desde el plano terrenal, sino que podamos ver desde arriba, ¿verdad?, lo que el Señor tiene planificado para nosotros, que no es momento de dejarlo todo, ni es momento de dejar de creer, ni es momento, ¿verdad?, de decir hasta aquí, ya me cansé, suelto esto, porque en el momento que tú dices yo voy a soltar esto, ahí es que el Señor está a punto de hacer grandes cosas, pero el enemigo, ¿verdad?, juega con nuestras mentes, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, para que no sigamos avanzando y para que lo soltemos todo, para ganar ventaja de eso. Así que no importa, ¿verdad?, la tempestad que tú estés viviendo, no importa lo difícil que se esté viendo la situación, no sueltes lo que Dios ha entregado en tus manos. Alábale, ¿verdad?, que vive, glorifica a Dios en medio de la tempestad, adórale al Señor, ¿verdad?, no importando lo que tú estés sintiendo, porque el Padre está viendo tu esfuerzo, el Padre está viendo, ¿verdad?, que a pesar de todo tú, en medio de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo, has decidido orarle a Él con todo el corazón, has decidido confiar, y yo te aseguro a ti que esa respuesta llegará y que Él, ¿verdad?, pondrá la mirada sobre ti y tú vas a ver cómo Él empezará a cambiarlo todo. Así que es momento, ¿verdad?, de que nos unamos, de que podamos seguir orando los unos por los otros, de que podamos empujarnos, ¿verdad?, para que podamos seguir caminando, para que podamos ver y celebrar las victorias que el Señor hace en la vida de otros, porque yo sé, ¿verdad?, que muchas veces nos gozamos con las victorias de otros, celebramos con ellos y podemos decirle, viste que Dios nunca te dejó, nunca te abandonó, aunque aquel momento estabas debilitado, ¿verdad?, tú fuiste ese que el Señor levantó para dar una palabra de fe, una palabra de aliento, y después vendrán a decirte, wow, gracias porque tú estuviste ahí y me diste aquella palabra que yo nunca olvidaré, y después que tú me dices esa palabra, yo empecé a caminar en fe creyendo, ¿verdad?, que Dios lo iba a hacer, no importando lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba sintiendo. Así que es momento, ¿verdad?, de levantarnos, a empujarnos a unos a los otros, de mover y ayudar a aquel que está paralítico, a aquel que no puede llegar por sus pies al estanque a recibir el milagro. Es momento que de nosotros, ¿verdad?, miremos atrás, tengamos misericordia de nuestros hermanos y seamos eso, ¿verdad?, que juntos caminemos, ¿verdad?, a recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque a veces, ¿verdad?, las limitaciones mentales no les permiten que sigan avanzando, que sigan caminando, pero para eso está el cuerpo de Cristo, para que juntos, ¿verdad?, podamos
por un brazo y por el otro podamos, ¿verdad?, levantar al que está en el suelo y podamos decirle, vamos, yo voy contigo en búsqueda del milagro. Ese milagro va a acontecer hoy, ese milagro que tanto he esperado, necesitamos provocarlo para que el Señor se manifieste en tu vida. Es momento, ¿verdad?, de analizar no solamente cómo el paralítico fue sano por Jesús, sino todo lo que la circunstancia que estaba rodeando aquel momento, ¿verdad? Porque a pesar de todo había mucha confusión en el pueblo, había mucha tristeza, había mucha angustia, había mucha competencia, ¿verdad? Porque entre todos se había levantado quien llevaba primero. Era una competencia de poder del que podía llegar primero. Más sin embargo, ¿verdad?, todo se puede cambiar cuando miramos desde otra perspectiva, cuando podemos mirar con ojos de misericordia, con ojos de amor a aquel, ¿verdad?, que todavía está en el suelo y que no puede llevar por sus propios pies. Es momento, ¿verdad?, de observar, ¿verdad?, cómo está la condición de nuestro hermano, para que seamos provocadores, ¿verdad?, de la grandeza que Jesús quiere hacer también en su vida. No nos olvidemos que nosotros también un día estuvimos ahí como ese paralítico, que no nos podíamos mover y llegó Jesús y nos alcanzó. Es momento de regar nuestra voz y hablarle a los demás de lo que Jesús puede hacer inmediatamente cuando tú decides entregarte en las manos del Señor y cuando tú decides aceptarlo como único Salvador. Así que, ¿verdad?, en esta noche yo los bendigo, le pido al Dios Todopoderoso que esta palabra haya calado en lo más profundo de sus corazones, que analicen, ¿verdad?, hoy esta palabra que solamente no viene, ¿verdad?, para sanar las emociones, sino viene a confrontar y para que podamos ver en qué posición estamos, si ha llegado el estancamiento para que avance y si es momento de aceptar a Jesús en tu corazón, ¿verdad?, para que deje el paso al frente. Sabemos que no es fácil, ¿verdad?, seguir a Cristo, pero yo te aseguro que es la mejor opción que tú puedes tener, ¿verdad?, lo que te va a llevar a alcanzar la victoria, porque el mundo, ¿verdad?, está en caos, cada día todo está peor, pero cuando tenemos a Cristo las cosas son más livianas, todo es más pasajero porque vamos agarrados de su mano y Él es el que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él venga y nos vayamos con Él. Así que les bendigo en esta noche, ¿verdad?, y le pido al Dios de todo poder que sea con cada uno de ustedes, que esta noche, ¿verdad?, puedan examinarse, que esta noche puedan ir a los brazos del Padre y puedan, ¿verdad?, decirle al Señor, Señor, haz conmigo lo que quieras, sáname de esta enfermedad, líbrame de esta enfermedad, trata con mi corazón aquellos sentimientos, aquellas heridas que están en lo profundo de mi corazón. Yo quiero, Señor, hoy que tú me hagas libre de todo. Yo quiero, Señor, hoy que tú empieces a trabajar en mí, que tú me levantes, que tú me restaures, que tú me capacites para la nueva temporada que yo he de comenzar y para que tú puedas, Señor Dios Padre, ser ese testimonio vivo, Dios Padre, en mí, para que yo pueda reflejar en ti, en otros, Padre Santo, aleluya. Ayúdame, Señor, también, Dios Padre eterno, si estoy caminando, Señor, en tus caminos, en tu obediencia, Señor, hacer eso, Dios Padre eterno, que ayudemos a levantarle, a darle las manos a otros, aquellos que están en confusión, aquellos que están en debilidad, aquellos que están en agotados, Señor Dios Padre eterno, aleluya, que nosotros podamos ser, Dios Padre Santo, aquellos que nos levantemos a dar una palabra de levantamiento, Padre eterno. Utilízanos con poder y gloria, Padre Santo, aleluya, para hablar tu palabra, Señor, para no callarnos, Dios Padre eterno, para que seamos voz de trompeta aquí en la tierra, Padre eterno, aleluya, para que podamos hablar las maravillas, Señor Dios Padre, y las grandezas de todo lo que tú haces, Señor, por cada uno de nosotros. Así que les bendigo y les guarde. Nos vemos la semana que viene, ¿verdad?, en el otro programa, si Dios lo dijo, Él lo hará, con la evangelista Miguelina Varés, que la semana que viene, ¿verdad?, estaremos juntas de nuevo. Así que los bendiga en el nombre del Señor. Bye.